Saludos, estaremos hablando sobre caries dental, un tema apasionante, un tema que es de vigencia y es actual. Es un tema que afecta a la comunidad y es una de las enfermedades más prevalentes que afecta al ser humano y tiene una causa común con la segunda enfermedad que más afecta al ser humano también, que es la placa dental, y esta segunda enfermedad es la enfermedad periodontal. Cuando hablamos de caries dental, vamos a comenzar hablando de cómo se origina y vamos a completar con su diagnóstico y terminamos cómo es prevenible. Entonces, cuando hablamos de caries dental y hablamos de esa placa dentobacteriana, tenemos que hablar que esa matriz pegajosa que se va formando sobre la superficie de los dientes cada instante, no importa que usted termine de hacer un control, que se termine de higienizar, a los pocos segundos, a los pocos minutos de usted haber finalizado ese proceso de limpieza dental, de cepillado dental, con un buen cepillo de diente, con una buena pasta de diente, entonces se va a comenzar a formar una película adquirida que va a tener una consistencia pegajosa, va a ser invisible, va a estar fijada sobre las superficies no descamativas de la boca, que son los dientes, y poquito a poquito se van a ir agregando las bacterias que viven en la boca. Esta condición se va desarrollando un proceso normal, fisiológico, a través del tiempo, y lo que va ocurriendo es que esa placa bacteriana va a tener un triple origen, que va a ser la dieta, la composición de la saliva y también los mismos residuos que van produciendo esas bacterias. Cuando esa placa bacteriana va pasando el tiempo, que se va mineralizando y que la persona no la elimina de la manera correcta, hay una pérdida en el equilibrio normal de las bacterias en la boca, van provocando un ácido, y ese ácido, al estar mucho tiempo en contacto sobre la superficie de los dientes, lo va desmineralizando. Cuando hablamos de caries dental, entonces vamos a ver que va a tener múltiples conceptos, pero tenemos que utilizar una palabra que no podemos olvidar, que es la desmineralización producida por el ataque ácido producido por esas bacterias en contacto sobre los dientes. Entonces, ¿qué es una caries dental? Una caries dental es un proceso patológico que se va a caracterizar por la pérdida de los minerales que están en la superficie del diente. ¿Y por qué va a estar producida? Principalmente por, al estar en contacto, como ya decíamos anteriormente, con esa placa blanda, con esa placa dental, con ese biofilm, con esa película adquirida, que está sobre la superficie de los dientes, va a ir liberando ese ácido. ¿Pero es la única causa? No. Por eso es tan difícil enfrentarse a la caries dental, porque la caries dental tiene múltiples factores de riesgo. Por eso se considera una enfermedad multifactorial, porque no solamente es por la presencia de placa bacteriana, como veremos más adelante, sino que hay múltiples factores que inciden en la producción de caries. Cuando todo este proceso se le suma el tiempo, entonces va a comenzar a provocar un proceso de desmineralización que va a superar la remineralización normal que se va produciendo en la superficie de los dientes por la presencia de la saliva. Cuando ese pH salival desciende, recuerden que el pH salival es de 6.5 a 7.5, y cuando desciende el pH salival por un tiempo prolongado, en menos de 5.5, entonces la boca se va a convertir en un ambiente muy ácido y se va entonces a iniciar el proceso de desmineralización. ¿Eso necesariamente va a provocar caries? No, pero es una causa indispensable para la producción de esta
caries. Entonces, ¿qué se da en ese momento cuando hay esa desmineralización? Entonces hay una disolución de los tejidos duros y se va a comenzar a formar la lesión de caries dental. Entonces, cuando hablamos de que es una enfermedad multifactorial, tenemos que hay múltiples factores biológicos, genéticos, que tenemos que mencionar para que se dé este proceso. Entre las principales causas de formación de caries dental tenemos los factores genéticos, que nos va a determinar por qué hay personas que sin tener una higiene eficiente, sin visitar al dentista, sin conocer métodos preventivos, no tienen nunca ninguna caries. Y porque hay otras personas que haciendo todo lo que se recomienda, no dejando de visitar al dentista, haciendo una dieta favorable, sin embargo, es muy probable que tenga caries en su boca. Eso se debe a factores genéticos. Posiblemente esa persona pueda superar el efecto negativo del ácido que genere las bacterias. Otro factor fundamental es la dieta. Esa dieta, como sabemos, mientras mayor tiempo está en contacto esa comida que ingerimos sobre la superficie de los dientes, más probable es que por ese tiempo en contacto con los dientes va a contribuir a que las bacterias liberen mayor cantidad de ácido y se produzca una mayor desmineralización de los dientes. Mientras más dulce, es decir, que es también necesario la presencia de azúcares, de hidratos de carbono en la boca. Y si esos azúcares están ligados, combinados al almidón, llámese harinas, vamos a tener que es más probable que esa persona pueda tener presencia de caries en su boca. Esa misma dieta con un alimento dulce, muy azucarado y también pegajoso, que esté mayor tiempo en contacto sobre la superficie del diente, también va a contribuir la aparición más fácil de una desmineralización que se convierta en una caries dental. Si comemos entre comidas, es decir, que esa dieta es una causa también principal. No podemos dejar de mencionar como otra causa la mala higiene del paciente. Mientras nos cepillemos de la manera incorrecta, no utilicemos los otros mecanismos de control, tanto mecánicos como químicos, para eliminar esa placa bacteriana, entonces vamos a tener esa presencia de placa bacteriana que a la larga puede provocar daño. No visitar al odontólogo. El odontólogo es el profesional especializado en mantener correctamente la salud bucodental de las personas. Es quien te va a orientar, quien va a corregir, quien te va a tener tu boca en óptimas condiciones. Y por último, tenemos esa presencia de bacterias que cuando se va aumentando y va cambiando el equilibrio de ese ecosistema que habita en la boca, entonces va a provocar mayor cantidad de ácidos y va a dar entonces, en resumen, la aparición de la enfermedad. Son las únicas causas, no, hay muchas otras causas, factores medioambientales, socioeconómicos, individuales que afectan, pero estas son las más importantes. Para poder explicar el proceso de caries, se ha venido desde hace muchos años utilizando el método tradicional, que fue el diagrama de Keyes, que decía que para que se produzca una caries tenía que haber presencia de tres principales factores: alimentos, bacterias y un tejido dental favorable. Pero en los últimos años se ha demostrado que no es necesario que se dé este fenómeno para que se produzca caries, sino que habría que agregar otros factores y principalmente agregar el factor tiempo. Ahí surgió el esquema de Newborn, que es el que se ha venido desarrollando a través de los últimos años. Entonces, cuando hablamos de caries, necesitamos obligatoriamente conocer la etiología.
cuáles son las posibles causas para poder prevenir o controlar la presencia de caries en una persona. Entonces el concepto de caries ha venido evolucionando a través de la historia, no se ha quedado estático. Ahora tenemos un concepto más actualizado, ya no solamente esa enfermedad infectocontagiosa multifactorial como se hablaba anteriormente, sino ahora se va a considerar como un proceso continuo de enfermedad con diferentes estadios que oscilan desde cambios subclínicos en la superficie del esmalte a nivel molecular hasta la completa destrucción del diente. ¿Qué significa esto? Aquí aplicamos lo que se llama historia natural de la enfermedad. Este proceso de enfermedad que se va produciendo sobre la superficie del diente no es estático, sino que es continuo, es activo, es un proceso que se va dando en cada instante, en cada momento, y va destruyendo poquito a poquito las superficies que van constituyendo, esos tejidos que van constituyendo ese diente hasta que consiga la destrucción completa del diente si no se le pone atención. Por eso esta caries es tan importante y por eso es tan difícil enfrentarnos a una enfermedad tan cambiante como es la caries dental. Entonces, generalmente la caries, cuando inicia, va a iniciar con esa desmineralización que se va a ver como una mancha blanca sobre la superficie del diente, sobre cualquier superficie del diente. No hay ninguna que se pueda liberar de esto. Solamente necesitamos la presencia de placa bacteriana o ese descenso del pH y puede haber una desmineralización que se va a ver como esa mancha blanca. Generalmente cuando inicia es reversible. ¿Qué significa que es reversible? Que usted la puede detener. Usted comienza con una mancha blanca y simplemente concientizando a la persona con cambiar los hábitos alimenticios, con mejorar su calidad de higiene dental, con aplicar sustancias protectoras sobre la superficie del diente, por ejemplo, el calcio, el flúor, los fosfatos, vamos a ver que podemos detener en cualquier estadio, en cualquier momento de la evolución de la caries, desde que esté iniciando, simplemente como ese proceso blanquecino, aunque haya una cavidad. ¿Cómo lo podemos lograr? Simplemente teniendo un control de esa biopelícula dental, que es la causante principal de este deterioro dental. Cuando seguimos avanzando en la etiología de la caries, podemos hablar de una propuesta, de una hipótesis que es muy aceptada. Se llama hipótesis de placa ecológica, propuesta por Marsh desde 1994 y fue completada en el 2010, que dice, que propone que para que se dé este fenómeno de caries va a estar implicadas las bacterias y que puede deberse a unos factores que pueden ser de unos cambios ecológicos externos o internos, es decir, que puedo cambiar la forma de dieta, aumentar la cantidad de consumo de azúcares, o puede ser que haya una reducción del flujo sanguíneo, del flujo salival y por lo tanto traiga consigo los problemas consabidos que se provoca en una boca cuando hay poca cantidad de saliva por el efecto protector que tiene la saliva. Es decir, que este es una hipótesis muy tomada en cuenta por la explicación que da. Tenemos que recordar que la bacteria más dañina en cuanto a aunque no es la única, en cuanto a la formación de la caries dental, es el Streptococcus mutans. Tenemos que recordar bien este nombre, Streptococcus
mutans. Y recuerden que no es la bacteria la causante de la caries, sino el ácido, que es la sustancia de desecho que va provocando esa bacteria cuando está en contacto por mucho tiempo sobre la superficie de los dientes. Hablábamos hace un momento de la dieta, de cómo está implicada la dieta, cómo está implicada la saliva, cómo está implicado el sustrato, la formación que tiene el diente para la formación de caries. Entonces, la dieta es uno de los factores principales en el proceso de caries y generalmente, vuelvo y repito porque es importante, está asociado a el consumo de los hidratos de carbono fermentables. ¿Qué significa esto? Al consumo de los azúcares, y si está ligado a almidones, todavía es peor el efecto que va produciendo sobre la superficie de los dientes. Entonces hay varios factores que intervienen con la dieta. Uno va a ser el patrón de ingesta, es decir, cuántas veces yo consumo al día, cuántas veces a la semana, cuántas veces al mes, dependiendo el patrón de ingesta, puedo tener mayor probabilidad de padecer de caries dental. Otro puede ser el horario de ingesta, puede ser que se consuma azúcares después de las comidas, entre comidas, que yo duro mayor cantidad de tiempo en higienizar mi boca y ese azúcar va a estar más tiempo en contacto sobre la superficie de los dientes. Puede verse a la consistencia y retención, mientras más pegajoso es ese producto comestible, esos chocolates pegajosos, esas gomitas que yo estoy ingiriendo, mayor daño puede provocar a la superficie del diente. Puede ser una disminución en la cantidad de saliva y por lo tanto de los factores protectores que conlleva esa saliva, llámese calcio, fosfato, flúor, y puede ser los tipos de hidratos de carbono que se consuman. Cuando yo hablo de la saliva implicado con la aparición de caries dental, recuerden que la saliva es ese compuesto orgánico que está, valga la redundancia, compuesto principalmente por agua, un 99%, y va a tener presencia de compuestos orgánicos e inorgánicos, y esos inorgánicos que van a ser los calcios, los fosfatos, los fluoruros, que van a estar bañando constantemente la superficie de los dientes, entonces van a modificar el proceso de caries, porque intervienen mucho, como vamos a ver un poquito más adelante, en el proceso de remineralización y desmineralización de los dientes. Esa acción protectora de la saliva, con ese efecto buffer, ese efecto tampón que tiene de mantener ese pH estable, y aparte de eso, de tratar de eliminar las bacterias o diluir el azúcar presente que está en la boca, o mantener cubierto la superficie de los dientes para comenzar a producir la remineralización, es increíblemente efectiva. Esa es una función principal que tiene la saliva, que lamentablemente cuando hay una reducción o una desaparición drástica de esa saliva por efectos de de algunas enfermedades o de efecto de radioterapia o unos medicamentos que disminuyen el flujo salival, entonces van a hacer que esa ausencia de saliva en la boca induzca la aparición de caries agresivas, principalmente a nivel de las raíces de los dientes. Cuando hablamos ahora de la química de la caries, de la remineralización, desmineralización, no podemos dejar de mencionar la saliva. La saliva es importantísimo para que se dé este fenómeno. Recuerden que este esmalte va a estar formado por unos cristales, se llaman hidroxiapatita de calcio.
y van a formar algo que se llama prisma de esmalte. Recuerden que el esmalte es el tejido más duro del cuerpo humano, no solamente del diente, del cuerpo humano completo, pero cuando ese esmalte está cubierto por una placa bacteriana por mucho tiempo, esos cristales de hidroxiapatita de calcio comienzan a sufrir una pérdida, que es lo que se da una pérdida de minerales, que es lo que se llama desmineralización, y se va a ver como una presencia de una mancha blanca. Pero ¿qué ocurre? Que por el efecto protector que tiene la saliva, esa saliva va a bañar la superficie del diente constantemente, y por la presencia de fosfatos, de calcio, de flúor, va a remineralizar ese diente. Es decir, que es un fenómeno constante que se da en cada momento, en cada momento. Ahora, ¿qué ocurre cuando el pH salival se mantiene por mucho tiempo ácido? Que la saliva no puede combatir este efecto negativo. Entonces, lamentablemente, cuando se va perdiendo mineral de una manera constante que no puede ser sustituido, va a dar como resultado una lesión de caries. De ahí es la implicación tan importante de la saliva en la presencia de caries en una boca. ¿Y cómo son las fases de deterioro dental? Una caries va a iniciar, como ya dijimos, como una mancha blanca que va a tener unas características. ¿Y toda mancha blanca es símbolo de caries? No, tenemos que aclarar esto. Esa mancha blanca va a tener unas características que también lo vamos a ver un poquito más adelante, que va a ser una mancha opaca, sin brillo, rugosa, que usted la ve diferente al resto del esmalte del diente. Usted lo ve sin brillo, opaca, que va a comenzar a notarse en cualquier superficie del diente. ¿Por qué? Porque hay pérdida de minerales, hay una disolución de los minerales. Cuando esto se mantiene por un tiempo, va entonces a haber un deterioro del esmalte, y ese esmalte se va a tornar débil. Todavía no le ponemos atención, no pasa nada. ¿Por qué? Yo no siento nada, porque el esmalte no tiene sensación dolorosa. Es un tejido externo, protector del diente, no tiene sensación dolorosa. Por eso cuando comienza la caries a nivel de esmalte no siento nada, pero sigue, persiste, y entramos a la fase 3, persiste el deterioro de ese esmalte y comienza a acercarse a la línea amelodentinaria, es decir, que ya está pasando del esmalte y está llegando a la dentina. ¿Qué ocurre con la dentina? Que la dentina es un tejido que tiene sensibilidad, y cuando inicia ese deterioro que se está acercando a la dentina, por eso hay pequeñas molestias cuando usted consume algo dulce, algo frío, algo caliente, te da el aire, tú vas a sentir una sensación extraña de molestia sobre esa superficie dentaria por pequeños segundos, a medida que va avanzando, que sigue deteriorando el proceso de la caries. Esa caries dental va deteriorando los tejidos dentarios, entonces que va afectando más la dentina. Ese estímulo doloroso va a persistir por más tiempo. En vez de segundos, puede que me aumente a 1 minuto, 2 minutos, sigue aumentando 5 minutos, ya va cambiando por el estímulo, en vez de frío por el calor. Entonces significa que sigue avanzando y ya estamos llegando a la fase 4, ya está comenzando a afectar la pulpa, ya esa pulpa comienza a inflamarse y ya hay peligro. ¿Por qué? Porque ya va a haber una necrosis, una muerte pulpar. Cuando ya afecta directamente la pulpa, que se muere, que se necrosa esa pulpa, entonces va a dar un dolor continuo, constante, principalmente de noche, que no hay manera de solucionarlo. Entonces quedaría solamente podría tener solamente dos soluciones, o una sería hacer una endodoncia, un tratamiento de pulpar para eliminar ese nervio dentro del diente, o
tendría que hacer la extracción, sacar esa pieza dentaria. ¿Por qué? Porque va a comenzar a formarse una serie de accesos de inflamación, de muerte pulpar, que se va a ver generalmente ubicada a nivel apical, a nivel donde termina la raíz del diente. Cuando esto ocurre, que no se le pone atención al diente, se siguen destruyendo los tejidos dentarios y vamos a finalizar con la pérdida de la pieza dental. Esas son las fases de deterioro dental. Eso no se da de la noche a la mañana, es un fenómeno que se va dando paulatinamente. Claro, vamos a ver que hay caries que son más agresivas que otras, pero es un proceso lento pero continuo que se va dando en cada persona. Terminado esto, vamos a hablar un poquito de la parte de diagnóstico, de cómo yo voy a saber qué es una caries, cómo la voy a diagnosticar, dónde está localizada, cuál es su aspecto, cómo se ve esta caries. El criterio diagnóstico es la toma de las mejores decisiones y estrategias de tratamiento preventivo y restaurador. Tengo que saber cuál es el comportamiento de esta caries dental para tomar una decisión y poder controlar esta enfermedad, porque si no lo hago voy a terminar con la pérdida de esa pieza dental. Necesito conocer las características clínicas de la caries, tengo que ver dónde está localizada, el color que tiene, la forma que tiene, si está cavitada, si está abierta o no, cómo va avanzando esta caries dental para poder diagnosticar y poder enfrentar esta caries dental. Generalmente cuando yo tengo que realizar un diagnóstico para lesiones de caries, necesito obligatoriamente con ese diagnóstico obtener conocimiento para poder intervenir esa caries y poder mantener la salud dental y general de ese paciente. Cuando yo hablo de maneras de hacer diagnóstico, la manera más fácil, más común, la más utilizada es la que se llama visual táctil. La visual táctil es simplemente una técnica que, como el nombre lo dice, simplemente observando las estructuras dentarias, observando y palpando cuando es necesario, por eso se llama táctil, por medio de un explorador, una sonda, preferiblemente que no sea filosa, y un espejo que esté bien, con una buena iluminación, con el diente seco y limpio, yo voy a poder ver lo que está ocurriendo sobre la superficie del diente, cualquier cambio que se pueda dar. Esa es la única manera de yo hacer un diagnóstico. Con el visual táctil no tenemos otros, pero es la más usada, es con la que iniciamos observando. Entonces, vuelvo y repito, para realizar este método diagnóstico visual táctil necesito que el diente esté limpio, que esté seco y que esté iluminado. Voy a necesitar un espejo y voy a necesitar una sonda, un explorador de punta redondeada preferiblemente para no hacer daño en las estructuras dentales. ¿Es la única manera? Dije que no. También podemos acompañarlos por otro método diagnóstico, que los dos combinados son los más utilizados, que es el método radiográfico. Este método radiográfico, yo voy a ver la característica de esa caries, la profundidad de la caries, los tejidos afectados, cómo va evolucionando, lo que está ocurriendo en los espacios proximales, que es la zona más difícil de diagnosticar una caries. Puedo tener otro tercer método diagnóstico que es utilizando una fibra óptica, una luz de alta intensidad
que va a traspasar los tejidos dentales y se va a ver reflejado si hay algún cambio subclínico en esa superficie dental. Por ejemplo, yo ilumino el diente y el diente entonces, si tiene una caries o una restauración, se va a ver que hay una discontinuidad en la superficie de ese diente y por lo tanto voy a sospechar que hay una presencia de caries. Puede ser otro método diagnóstico que es la fluorescencia, que es colocando unos colorantes especiales que va a teñir la superficie interna de donde está la caries dental y me va a indicar esa presencia de esa afección. O puede ser por un medio eléctrico que vamos a poner unos electrodos, va a emitir unas ondas eléctricas y va a emitir un sonido. Cuando ese sonido es continuo va bien, cuando comienza a ser intermitente, a cambiar de intensidad, me va a decir que hay presencia posiblemente de caries dental en esa superficie. Pero vuelvo y repito, los dos más utilizados son el visual táctil acompañado del radiográfico. Siempre debe acompañarse, nunca es bueno hacerlo con un solo método diagnóstico. Cuando hablamos del diagnóstico de caries, necesitamos obligatoriamente saber las características de las lesiones. Vamos a ver que dependiendo de lo que se ve, de lo que se percibe, entonces vamos a hacer nuestra función preventiva o curativa de esa superficie dental. Necesitamos obligatoriamente identificar la profundidad que tiene, la actividad, la forma, el color que tiene esa lesión para yo poder hacer el mejor tratamiento posible de ese diente. Entonces, esa lesión se va a clasificar dependiendo la localización anatómica donde esté ubicado. Puede estar ubicado en cualquier superficie del diente, no solamente en la parte donde ocluye, donde mastica el diente, no solamente en la cara oclusal, sino en cualquier superficie del diente donde esté presente la placa bacteriana metabólicamente activa, es decir, donde haya un cambio de equilibrio de esa placa dental que está produciendo mucho ácido en cualquier superficie del diente, puedo obtener una caries dental. Las lesiones pueden aparecer en fosas y fisuras. ¿Dónde están ubicadas principalmente las fosas y fisuras? En la cara oclusal de los premolares y molares, también en las caras vestibulares o palatinas de los molares superiores o inferiores, o también puede estar ubicadas en la pared, en la cara palatina de los dientes anteriores. Puedo tener caries en los espacios proximales, es decir, en mesial o distal de cualquier diente, o puedo tener caries en el margen gingival, es decir, a nivel del cuello de los dientes, o en las superficies libres de los dientes, en la cara vestibulares. Yo puedo tener una caries en cualquier sitio, en cualquier cara que haya principalmente una escasa limpieza, que esté mucho tiempo en contacto con la placa dentobacteriana. Esa caries puede iniciar o sobre el esmalte, pero también puede iniciar sobre el cemento dentario, es decir, cuando está expuesto ese cuello dentario, o puede iniciar en la dentina cuando esté expuesto también esa parte a nivel del cuello de los dientes. Pero generalmente donde más afecta, aunque puede darse en cualquier tejido dentario, donde comienza generalmente es a nivel del esmalte dentario. Entonces aquí podemos apreciar mejor la localización de la caries. Ya hablamos en la primera imagen que puede darse donde hay fosas y fisuras. ¿Dónde hay fosas y fisuras? En la parte oclusal de molares y premolares, como estamos viendo ahí, o puede darse en la cara vestibular o palatina o lingual de los molares superiores o inferiores. Puede darse en el cuello de los dientes, la segunda imagen, o puede darse en el borde incisal o las caras libres de los dientes, o la cara palatina de los dientes, o lingual, o puede darse en las caras proximales
como la última imagen, mesial o distal. Es decir, que puedo obtener la destrucción dentaria en cualquier superficie o cara de ese diente. Basta que haya presencia de placa bacteriana por mucho tiempo. Los signos clínicos más importantes, según la localización, la profundidad de la actividad, vamos a ver que dependiendo la zona va a tener un comportamiento diferente. Ya hablamos que generalmente esa caries va a aparecer como una lesión de mancha blanca, que también se puede llamar caries de esmalte activa, porque esa mancha blanca, que es una desmineralización, va a tener un aspecto rugoso, de color blanquecino, opaco, con pérdida de la translucidez y sin brillo, como estamos viendo en esa imagen superior, en la que esa desmineralización, al disolver ese esmalte, está muy débil y puede cavitarse, puede producirse una destrucción de ese pequeño esmalte, de esa pequeña película de esmalte, y ya hacerse una pequeña cavidad, y ya es una caries visible. En esa caries, en ese momento, yo puedo remineralizarla, yo puedo detenerla. Recuerden que hablamos de eso hace un momento. Está bien. Puedo tener ese aspecto de caries, o puede ser una caries de esmalte que esté detenida. Una caries de esmalte que esté detenida se va a ver de un color oscuro, negro. Generalmente vamos a tener que esa caries va a ser, cuando le pasemos esa sonda o ese explorador, se va a sentir dura, lisa, brillante. Cuando hablo de detenida es que posiblemente ese efecto protector de la saliva y esa dentina que se va produciendo cada día va produciendo una dentina más fuerte, más dura, y va combatiendo esta caries. Vamos a tener una lesión en dentina, cavitada en dentina. Cavitada en dentina significa activa, que va a estar expuesta. Esa dentina va a estar muy reblandecida, va a tener un color claro, marrón claro, y posiblemente moleste mucho al paciente. Es una caries que, como es activa, hay que andar muy rápido en ella, porque puede destruir muy fácil y provocar la pérdida dentaria muy fácil de ese órgano. Y podemos tener también una lesión en dentina detenida, como hablamos anteriormente, con la del esmalte detenido. Va a tener un color más oscuro, va a ser muy, muy dura al tacto, va a tener mucho depósito mineral. ¿Por qué? Porque el diente se está protegiendo. Incluso si usted pasa una sonda filosa sobre esa superficie dentinaria, va a dar lo que se llama un grito dentinario, va a sonar cric, 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 de tan fuerte que está. Es más fuerte que la original que tenía. Esos son métodos de defensa que tiene el cuerpo para evitar que se pierda el órgano dentario. Cuando hablamos de localización de esta caries dental, y hablamos de las zonas oclusales, las zonas por donde se mastica, en los dientes posteriores, es decir, en los premolares y los molares, esas caries se van a localizar en fosas y fisuras, como estamos viendo en esa foto. Generalmente pueden iniciarse en las partes laterales de la fisura. ¿Qué significa esto? Que esas fisuras, esas líneas, esas rayas que tenemos irregulares sobre la cara oclusal, en la parte lateral comienza a formarse esa desmineralización, y ahí se va comenzando entonces a producir esa caries dental. Puede haber una caries no cavitada activa. Como siempre, recuerden que esa no cavitada activa, cuando hablamos de activa, siempre va a tener un color blanquecino, opaco, rugoso, y es la que tenemos que cuidarnos, es la que está avanzando muy rápido para conseguir la destrucción. Cuando hablo de no cavitada, significa que está solamente a nivel superficial, y no ha abierto, no ha roto la continuidad del esmalte, pero puede estar cavitada
puede estar también no cavitada inactiva cuando tiene un color más oscuro sobre la superficie del tejido dental. Va a ser más dura al tacto. Vamos a ver que yo la vuelvo a ver después de cierto tiempo y va a mantenerse sin ningún cambio. Puedo tener una lesión cavitada activa, como estamos viendo en la foto de abajo, que es la preocupante, es la que es fácil de visualizar. No tengo que ser estudiante de odontología ni odontólogo para poder diagnosticar que tengo una caries. Es la que va a presentar un color marrón amarillento, es blanda, es la que generalmente molesta y es la que me preocupa porque cuando vengo a ver me destruyó completamente el diente. O puedo tener una lesión cavitada inactiva, es decir, aquella que tiene una cavidad, está abierta, pero va a tener un color marrón oscuro, generalmente se ve lisa y generalmente ya no sigue avanzando por el proceso de defensa del cuerpo humano para evitar que se pierda la pieza dental. Cuando hablo de las caries en las superficies proximales, son las de más difícil diagnóstico. ¿Y por qué son las de más difícil diagnóstico? Porque están en contacto entre un diente y otro. Generalmente estas caries, recuerden que los dientes tienen puntos de contacto. Los dientes se ponen en contacto, pero no están pegados uno a otro, están separados. Pero ese punto de contacto, cuando la persona no lo higieniza de manera correcta con el uso del hilo dental, se va quedando acumulado mucha placa bacteriana en esa zona y comienza a provocar una caries que no es fácil de ver a simple vista. Para esto necesito obligatoriamente la radiografía para ver lo que está pasando en esa zona. Ahora, cuando ya es abierta, cuando ya está, ya destruyó el diente, ya se puede ver a simple vista, pero cuando está iniciando es muy difícil de verla. Estas caries, como estaba diciendo, generalmente, como estamos viendo en esa imagen, ya se hizo una preparación cavitaria por presencia de caries y estamos viendo lo que está ocurriendo donde está el círculo amarillo, esa desmineralización y esa mancha blanca que ya es el inicio de una caries, pero no está cavitada todavía. Pero si se hubiera quedado por mucho tiempo, ya también se hubiera convertido en una caries abierta, como la que estamos viendo exactamente al lado. En las caries que afectan la superficie radicular, es decir, la superficie del cuello de la raíz del diente, donde se une el esmalte con el cemento, donde inicia esa raíz, esta lesión generalmente se produce por presencia de la placa bacteriana. Esa caries generalmente en esa zona hay una retracción de la encía. ¿Qué significa? Que la encía se va como despegando de la parte de la corona y deja expuesta una zona sensible que es el cemento dentario. Entonces aquí posiblemente pueda provocarse este tipo de caries. También es muy común en las personas que tienen un descenso en la producción salival. Y para prácticamente concluir, cuando yo hablo de diagnóstico de caries, aunque en la actualidad se utiliza mucho por localización y usamos mucho un método que se usa tanto en la preparación cavitaria como en el diagnóstico de caries, que se llama clasificación de Black, que más adelante se podrá hablar de él. Hay un método que hace ya varios años se está intentando de utilizar. Se llama IGDAS, el sistema de detección de caries más novedoso que hay. Es un sistema que se ha desarrollado principalmente de una manera visual
para ver desde los cambios subclínicos iniciales en esa estructura dental hasta que haya destrucción. Se usa generalmente por nivel de riesgo de caries en pacientes y es lo más novedoso que puede haber en el diagnóstico de caries. Generalmente este sistema ha ido logrando un consenso en los criterios clínicos de detección de caries y se usa generalmente solamente viendo para, de una manera más temprana, evitar la destrucción de caries y tener que hacer entonces la labor curativa que se hace. Y cuando yo hablo de caries, todo es negativo. Obligatoriamente voy a padecer de caries. No, existen métodos preventivos muy efectivos para la prevención de caries. El más conocido por todos es el cepillado con una buena pasta dental, una pasta terapéutica que contenga principalmente flúor. Y cuando yo hablo de ese método preventivo, va a tener varios pasos. El número 1, el cepillo de dientes, que entra en la categoría de control mecánico conjuntamente con el cepillo interdental o el hilo o seda interdental. Vamos a hacer ese cepillado varias veces al día por tiempos determinados para controlar la presencia de placa bacteriana. Vamos a utilizar seguidamente la seda dental o hidrodental o el cepillo interproximal para eliminar la placa bacteriana que el cepillo no pudo eliminar de los espacios proximales, mesialo-distal de los dientes. Vamos a continuar con el control químico, con un enjuague ocolutorio. Puede ser medicado, clorhexidina, puede ser de uso diario a base de flúor para mantener en control esta placa bacteriana. Está recomendado en los últimos tiempos utilizar chicles sin azúcar, endulzados artificialmente con un polialcohol que se llama xilitol, que lo que va a hacer es que va a tratar de combatir el Streptococcus mutans, va a producir mayor cantidad de saliva y va a desprender de las superficies oclusales de los dientes cualquier resto de comida o de placa bacteriana. Ojo, no es un sustituto del cepillado. Contribuye a mantener la higiene, pero no es un sustituto. No significa que yo voy a masticar chicle y voy a dejar chicle sin azúcar y voy a dejar de cepillarme. No es eso lo que estoy diciendo. Contribuye a prevenir las caries. También tenemos que visitar regularmente al dentista, por todo lo que hablamos anteriormente. Y recuerden que una parte fundamental es la dieta. Tengo que aprender que los azúcares son negativos. Tengo que comenzar a aprender los alimentos no cariogénicos, consumirlos, los frutos secos, las almendras, maní, nueces. Tengo que aprender a comer lácteos, yogur, queso, mantequilla, leche, por la presencia de calcio que va a interactuar con el tejido dental. Me va a mantener un pH nivelado, controlado. Entonces tengo que comer verduras, comer legumbres, comer frutas, vegetales, para mantener mejor mi salud bucodental.